En este vídeo te voy a explicar con números en un Excel paso a paso cuál va a ser el resultado, el rendimiento, capital que vas a ganar con tus inversiones si empiezas a invertir hoy en los próximos 5 años y además dependiendo del perfil de riesgo. Así que empezamos. Este vídeo la verdad que me ha costado muchísimo de grabar porque le he metido bastante trabajo, ahora veréis los Excels y cómo ha funcionado todo, así que espero que os guste, dad comentarios, suscribiros y sobre todo compartir a la gente. La verdad que estoy un poco cansado de ver vídeos en YouTube, de youtubers, gente que está hablando y diciendo ahora es el mejor momento para invertir, si inviertes ahora tendrás grandes beneficios, las crisis son los mejores momentos. Sí, todo esto está muy bien, pero creo que son vídeos que se quedan un poco superficial. Realmente tienes que entender cuál es tu plan de inversión, cuál es tu objetivo, a cuánto tiempo, si tienes un perfil de riesgo alto o bajo, y tienes que hacerte números donde realmente crees que puedas conseguir unos resultados concretos a 5 años vista, que creo que es un objetivo realista. Así que hoy he preparado este vídeo por ti y te hago el trabajo, así que espero que te guste. Primero hago una breve explicación para entender dónde estamos. Seguramente ya lo sabes, si no te saltas estos 30 segundos, un minuto y ya vas al Excel. Pero básicamente estamos en un momento donde venimos de una etapa expansiva en los últimos 5 o 7 años, que además se ha acrecentado con la crisis del coronavirus, que como todos sabéis o la mayoría sabéis, en esos momentos se creó muchísimo dinero y esto hizo que aumentase la inflación. Como siempre, como en la mayoría de las crisis, hemos tenido esta etapa expansiva con una etapa final de burbuja, ¿vale? Los mercados, si os fijáis, siempre hacen así. Van creciendo, luego tienen la burbuja y luego caen. Pues es justamente lo que ha pasado. Porque justamente la única forma de acabar con esta inflación y con esta etapa tan expansiva, demasiado expansiva, es aumentando los tipos de interés y que haya una recesión. ¿Vale? Esto ya lo sabéis, así que avanzamos. Sí que es verdad que si sois nuevos en el mundo de la inversión, esto os vendrá por sorpresa, porque una persona cuando es nueva en este mundo, solo le pasa por su cabeza ganar dinero. Voy a invertir aquí y dentro de un tiempo tendré este dinero. Cuando empieza a perder le cuesta mucho más a nivel psicológico asimilarlo. Si eres una persona experimentada que llevas ya invirtiendo 5, 10, 15 y 20 años, obviamente estarás más acostumbrada y podrás manejar mejor el riesgo. Lo que está claro es que no estamos en un momento de cataclismo donde todo va a colapsar, donde el mundo se va a acabar. Esto te lo hacen ver algunas personas, influencers, youtubers, etcétera, porque lo que quieren es que cliques en su vídeo y tener visitas. Pero es completamente falso porque esto lo hemos vivido decenas de veces en los últimos 40, 50 años. Y lo que está claro es que caídas de estas la hemos tenido, como ya he dicho, muchísimas veces. Tuvimos aquí la crisis del 2009 donde todo cayó un 56%, luego tuvimos la crisis de los años 2000 que fue la burbuja de los .com, donde todo cayó un 50%, luego hemos tenido la crisis de los finales de los años 80, la crisis también de los años 70 con esa alta inflación. Esa crisis fue parecida a la de ahora, pero mucho más acrecentada porque llegamos a unos niveles de inflación de creo que el 15-16%, que es el doble que ahora, y también hubo una caída bastante importante, prácticamente un 50% y mucho más. Luego tuvimos otra crisis al inicio de los 70 que fue creo bastante parecida, este cayó en mercado un poquito menos, hemos tenido crisis en los 60, en los 66, a finales de los 50, esto ha pasado millones de veces. Obviamente toda la subida de mercado no es real, porque una parte de la subida es debido a la inflación, es decir, que el valor en 2000 de hace 20 años no es el mismo que el valor en 2000 de ahora, es decir, que has perdido poder adquisitivo, pero los mercados han seguido creciendo. De todas formas, que esto haya sucedido en el pasado no significa que tenga que pasar en el futuro, es lo más probable, pero no es seguro. Por lo tanto, cuando tú analizas o creas una cartera de inversión en los próximos 5 años, tienes que tener en cuenta escenario optimista, que es el más probable seguramente, pero también escenario negativo, pesimista. Y por eso, para empezar esta planificación en Excel que he realizado tanto para perfil de bajo riesgo, como para perfil de medio riesgo, como para perfil de alto riesgo, primero pongo unos cuantos activos que creo que son de los más conocidos, obviamente hay muchísimos más, puedes invertir en relojes, puedes invertir en otras cosas, pero aquí pongo los más básicos, los más típicos que cualquier persona puede llegar a conocer. Y en primer lugar pongo el escenario optimista de rentabilidad de cada activo en los próximos 5 años y el escenario negativo o pesimista de rentabilidad de los próximos 5 años. Como veréis tienen bastante lógica, por ejemplo en los próximos años las criptomonedas pueden tener una rentabilidad. Cuando pongo criptomonedas hablo de Bitcoin y Ethereum. Si invertís ya en altcoins o criptomonedas que acaban de nacer, esto ya lo catalogo dentro de un perfil de altísimo riesgo que ni siquiera lo tengo asumido aquí.
pero creo que la rentabilidad que se puede esperar de criptomonedas en los próximos 5 años es de un 500%. ¿Por qué? Porque básicamente un 500% desde ahora sería volver a superar máximos históricos. Obviamente es un escenario optimista, pero tampoco es nada de otro mundo, porque es lo que ha venido sucediendo en los últimos 10 años con el mercado de criptomonedas. En cambio, en un escenario negativo, lo pongo desde el punto de hoy en un menos 70, porque un menos 70 ¿qué sería? Sería volver a ver en Bitcoin en 4.000, en 5.000 dólares o incluso un poquito más. Y sí, aunque parezca un escenario muy pesimista, que lo es un escenario posible. Yo me pongo en esa situación donde realmente el mercado de las criptomonedas deja de avanzar, deja de haber un aumento de adopción y la gente lo ha entendido como un mercado especulativo que realmente ya no va a tener más crecimiento. Obviamente Bitcoin no se va a ir a cero, por eso no pongo un menos 100%, porque prácticamente lo veo muy complicado, debería pasar algún suceso muy extraño para que se fuese a cero, pero sí que si el mercado se enfría muchísimo y empieza a morir, sí que podríamos ver en los próximos 5 años a Bitcoin en 3.000, 4.000 dólares y mantenerse ahí, que es un nivel más o menos estable, pero muy bajo comparado con lo que tenemos a día de hoy. Y fondos indexados un poco más de lo mismo, es un perfil de menos riesgo que las criptomonedas, pero realmente con todo el abanico de inversión es un perfil que yo lo comparo con un medio riesgo, porque estás invirtiendo en muchísimas empresas, pero no deja de ser renta variable que si el mercado va muy mal, la economía va muy mal, va a perder muchísimo valor. Obviamente en los puntos que estamos ahora, perfectamente en los próximos 5 años podemos ver un SP500 en los 8.000, que no sería ninguna locura, o en los 7.000, y sería más o menos una rentabilidad de un 100% a día de hoy. Tened en cuenta que la rentabilidad normal es del 10% en fondos indexados. Obviamente si compramos hoy con un 25 o un 30% más bajo de lo normal, podemos tener esa rentabilidad con un escenario optimista. ¿Qué pasa? Que si vamos a un escenario negativo, donde la economía está muy mal, estamos en un menos 30% y puede caer incluso un 30% más y estar en un 60%. He puesto este baremo porque son los puntos más bajos que hemos tenido en las mayores crisis, como en la de 2008 o incluso en la de los años 70. Entonces, en fondos indexados pongo este baremo de llegar a un menos 60% desde máximos porque lo veo un escenario posible, aunque obviamente muy negativo. Luego, invertir en acciones es parecido a invertir en fondos indexados, pero tú estás eligiendo aquellas acciones que crees que van a subir. Obviamente, cuando eliges solo un porcentaje pequeño de acciones, puedes tener muchísima más rentabilidad, puedes volver a un 300%. Si eliges acciones como Amazon, como Google, como incluso Facebook, que han bajado entre un 50 y un 70%, tener una rentabilidad de un 300% no sería más que volver a máximos históricos y aumentar un poquito más, pero lo que está claro es que estas acciones de estas empresas, si va mal el mercado, pueden bajar muchísimo más que los fondos indexados, porque no estás invirtiendo en todo el mundo, sino que inviertes en un pequeño porcentaje del mundo a tu elección, que puede ir bien o puede ir mal. Y los últimos casos son real estate, bonos y luego oro y plata. Esas tres inversiones sí que las considero más de bajo riesgo, aunque sí que es verdad que el real estate depende de dónde inviertas. Si haces caso a esos gurús de YouTube que te dicen que compres pisos de 20.000 euros en una vivienda residual de un país ubicado en Honolulu, pues seguramente será una inversión de más alto riesgo, pero lo normal es que no lo sea. Aquí básicamente en estas tres últimas inversiones he cogido la media de rentabilidad anual. Obviamente sabéis que un piso, entre lo que consigues de alquiler más lo que se revaloriza, puedes tener un 5 o un 6% al año. Esto acaba siendo, tirando a la baja entre que pagas impuestos, un 20%. Esto acaba siendo un 20% en los próximos 5 años, y en bonos un poco más de lo mismo, 10%, oro y plata 15%. En escenarios negativos, donde por ejemplo hay una crisis inmobiliaria, realmente el valor de la vivienda te puede bajar un 20% en 5 años, pero como también estás cobrando alquileres si lo tienes rentabilizado como inversión, más o menos lo pongo en un menos 10%, y en bonos y oro y plata lo pongo en un menos 5, ¿vale? Más o menos. Esto sí que es un poco cogido con pinzas, pero creo que se asemeja bastante a la realidad. Por cierto, os recuerdo, yo os lo dije en el vídeo anterior, que Ledger está haciendo un descuento. Antes estaban dando $20 de tu compra en Bitcoin, ahora mismo están haciendo un descuento del 10%. ¿Vale? Os dejo el link aquí abajo en la descripción y en los comentarios para que os compréis un Ledger si os interesa, y también os dejo un vídeo aquí arriba y os doy las razones por las cuales tenéis que compraros un Ledger también y qué es lo que no tenéis que hacer si no queréis tener ningún problema de seguridad. Os lo dejo aquí arriba. Vale, vamos ya en lo que sería una distribución estándar por bajo riesgo, medio riesgo y alto riesgo. La mayoría de personas cuando empiezan en el mundo de la inversión están empezando en un momento muy alcista porque ven que todo ha subido muchísimo y es un perfil de muy alto riesgo. Esto es debido porque dicen, mira, como todo sube y yo no entiendo nada, compro lo que más da.
Ahora, cuando ya el mercado se vuelve bajista y habéis entendido cómo funcionan los mercados, que hay ciclos alcistas y bajistas, creo que es más fácil elegir cuál es vuestro perfil de riesgo. Obviamente, no es lo mismo un perfil de riesgo de alguien de 25 años que de alguien de 70 años o de 50 años, pero creo que ahora mismo ya estáis en situación de entender cuál es ese perfil. Una distribución lógica es, por ejemplo, un 5% en criptomonedas. Sí, sé que parece poco, pero es que es un mercado muy volátil. Y vuelvo a decir, si la economía es todo esto, el mercado de las criptomonedas es esto. Es algo que está empezando de muy alto riesgo y que no sabes si el día de mañana va a prácticamente desaparecer. Es algo posible y es algo que se puede dar. Entonces, en un perfil de bajo riesgo no puedes tener un 50% en criptomonedas. Luego, los fondos indexados ya es un perfil un poco de medio riesgo, obviamente. Estás invirtiendo en toda la economía, pero no deja de ser renta variable, empresas, y todo esto depende mucho de si el mercado está alcista o está bajista. Un 15% puede ser una buena opción. Acciones lo veo un poco parecido al mercado de criptomonedas porque realmente estás invirtiendo en ciertas acciones concretas que no sabes si el día de mañana pueden desaparecer o la empresa, incluso Apple o cualquier empresa, puede quebrar. Esto no lo puedes saber porque la economía cambia muy rápido. Y luego tenemos las inversiones más seguras que son real estate, obviamente los pisos siempre van a estar ahí, es un valor bastante refugio, los bonos y el oro y plata, ¿vale? Ahí obviamente está el 75% del peso de un perfil de bajo riesgo. Y obviamente, en un escenario positivo, tú en 5 años, en un perfil de bajo riesgo, tendrías una rentabilidad del 66%. ¿Vale? Empezarías criptomonedas con 5.000 euros, tendrías un 500% de rentabilidad, tendrías 30.000 euros. Fondos indexados empezarías con 15.000, acabarías con 30.000 y poco a poco irías aumentando ese capital. Obviamente, oro y plata ganarías poquito, los bonos ganarías poquito, pero esto lo tendrías muy seguro. En cambio, en un escenario negativo a 5 años, perderías obviamente dinero, pero perderías una cantidad pequeña, estamos hablando de un 15%. Ahora mismo seguramente si llevas invirtiendo un año o dos, estás perdiendo muchísimo más, porque primero no has tenido ningún perfil de riesgo, no has analizado nada, no has hecho estos excels y básicamente has comprado Dogecoin porque el youtuber de turno te lo ha dicho. Y nada más, en un escenario negativo, pues obviamente en criptomonedas perderías prácticamente todo, fondos indexados una parte importante, pero bueno, como el resto lo mantendrías bastante estable, perderías muy poquito. Por favor, dale al botón de suscribir, que no te cuesta nada y creo que el vídeo se lo merece porque me lo he trabajado mucho. Ahora entramos ya en un perfil de medio riesgo, que ya sí que la parte variable de criptomonedas, fondos indexados puede tener más porcentaje, ¿vale? En este caso tiene un porcentaje de un 60%, y lo he elegido así porque hay la típica idea de la cartera 60% alto riesgo, 40% bajo riesgo y creo que tiene bastante lógica. En este caso, en un escenario positivo, veis que tendrías muchísima más rentabilidad que en bajo riesgo, literalmente pasarías de un 66% a un 165%, o sea, más que duplicarías tu capital, obviamente, porque en criptomonedas pasarías a tener muchísimo dinero. Es un escenario bastante probable. Ahora mismo si compras, por ejemplo, con 20.000 dólares un Bitcoin y medio en un mercado alcista, perfectamente, si Bitcoin llega a 80, 90.000 dólares, podrías tener esos 120.000 euros. Y luego en fondos indexados, acciones, etcétera, lo mismo, y acabarías con esta rentabilidad. Pero ten en cuenta que en un escenario negativo tendrías una pérdida del 30%. ¿Vale? En criptomonedas perderías obviamente otra vez todo tu valor y como es un porcentaje más elevado, pierdes muchísimo más. Finalmente, en un perfil de alto riesgo tienes muchísima más parte en criptomonedas, un 35% en criptomonedas. Esto es un perfil de muy alto riesgo, aunque seguramente tú en momentos alcistas de mercado de criptomonedas has tenido incluso más en criptomonedas y tendrías el resto dividido en fondos indexados, acciones, real estate, oro, plata, y aquí he puesto un 0% en bonos porque, a ver, sinceramente, un perfil de alto riesgo no le veo mucho sentido que invierta en bonos. Obviamente aquí tendrías muchísima más rentabilidad en un mercado alcista, literalmente triplicarías tu capital o prácticamente cuatriplicarías tu capital en 5 años. Esto, si el mercado es muy alcista y volvemos a una fase expansiva, se podría dar, pero también ten en cuenta que si el mercado sigue mal y realmente entramos en una crisis muy fuerte que dura más de 5 años y que estamos en una depresión de varios años, volverías a perder un 50% prácticamente de tu cartera. Entonces, aquí tienes que entender tú qué eliges. Y nada, aquí ya finalmente os pongo ya un resumen con alto riesgo, la rentabilidad que puedes tener, que es prácticamente cuadriplicar tu capital respecto a perder la mitad. En riesgo medio vas a duplicar un poquito más respecto a perder un tercio de tu capital, y en alto riesgo no te vas a hacer multimillonario porque vas a tener un 66%, que no está nada mal, pero con la posibilidad de perder muy poco, que es un 15%.
A partir de aquí, yo lo que os quiero decir es que todo no es ni A ni B, es que hay escenarios y que todo no es tan fácil. No es lo más fácil invertir en Bitcoin todo tu dinero y hacerte multimillonario, porque luego puedes perder muchísimo dinero, así que tienes que entender cuál es tu situación. A partir de ahí yo tengo mi estrategia, que es personal, ya os diré cuál voy a hacer. Si el vídeo tiene muchísimos me gustas, likes y comentarios, os voy a decir cuál voy a elegir. Y nada, que cada uno elija lo que él quiera. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.